Vale, muy buenos días a todos los que os vais incorporando. Vamos a ir arrancando el webinar. Aprovecho para comentaros que este webinar, como todos los que hacemos en Nunsis todas las semanas, queda grabado, ¿vale? Para que después podáis revisarlo y volverlo a ver. Se sube al canal de YouTube de Nunsis en cuestión de días y ahí tenemos una, una lista con todos los webinars que se han ido haciendo, que son muchísimos, es infinidad, ¿vale? Sin más, os dejo con Juan Darocha, ¿vale? Que es director comercial de la UNE de Ciberseguridad y Servicios Gestionados en Nunsis Group. Y nada, Juan, cuando quieras, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Buenos días, tardes, por aquello de las 12 ya a todos los asistentes. Como comentaba Sergio, soy Juan Darocha, director de negocio de la unidad de ciberseguridad y servicios gestionados en Nusis Group. Quiero daros la calurosa bienvenida a este webinar en el que vamos a ver cómo podemos elevar el nivel de ciberseguridad de cualquier organización gracias a la combinación de Nusis Group y SentinelOne. Tenemos el placer de contar con Alberto Ballestín y Vicente Cabrera, ingenieros preventa de soluciones de ciberseguridad en Nusis Group, con Gastón Zubillaga, ingeniero de soluciones de ciberseguridad en SentinelOne, y con Carlos Molano, nuestro CAM en Iberia. Si queréis saludar con PIS antes de arrancar. Buenos días a todos y bienvenidos a este webinar. Seguro que eso es de utilidad. Hola a todos, gracias por asistir. Espero que les sea útil el webinar de hoy. Sí, nada, y bueno, yo simplemente nada, en 30 segundos, soy Carlos Molano, Channel Manager de SentinelOne, y agradecer muchísimo el trabajo para hacer esto posible de Nunsis, que es nuestro partner estratégico con el que llevamos trabajando muchos años. Tenemos ya todo tipo de clientes, desde SMB mediano hasta gran empresa, y que añaden muchísimo valor a todo lo que hacemos. En fin, gracias por la oportunidad, Juan, Alberto y Vicente, por poder estar hoy aquí, y espero que os sea muy útil y interesante el webinar. Gracias. Solo saludar, buenos días y ya empezamos, arrancamos, que llevamos 5 minutos tarde. Gracias a Muy todos. bien. Gracias, compañeros. Bien, pues deseamos ofreceros una sesión muy directa, clara y orientada a lo que realmente importa: cómo proteger vuestra organización, vuestro negocio de forma rápida, eficaz y proactiva. Vamos a ir con las diapos. Bien. En la agenda de hoy empezaremos con una muy breve introducción a Nusis Group, después hablaremos de SentinelOne y finalmente veremos una pequeñita demo, dando paso a un espacio de preguntas que recogeremos por el chat de la sesión. Bueno, pues permitidme empezar situando quiénes somos y dónde estamos. En Nusis Group llevamos más de 18 años ayudando a empresas y entidades públicas a transformar su tecnología y su seguridad. Lo que entendimos desde el principio es que las organizaciones necesitan un partner que pueda acompañarles en todas las áreas tecnológicas, con equipos expertos, soluciones integrales. A día de hoy hemos integrado más de 39 empresas, cada una referente en su nicho o zona geográfica, lo que nos permite, pues, ofrecer un portfolio enorme y un nivel de expertise realmente diferencial. En los últimos años, pues, se ha acelerado todavía más con grandes incorporaciones como Socis en Valencia y Nicom en Zaragoza, que nos han ido permitiendo construir un grupo sólido, diversificado y con una alta capacidad de respuesta. Nuestro objetivo es ser la empresa española líder en tecnología. Esto lo dijo nuestro presidente Paco Gavilán hace 8 años, cuando yo me incorporé, cuando éramos 300 personas, y lo repite con más énfasis ahora que somos cerca de 3.000. Para ello contamos con un equipo distribuido por toda España y contamos también con presencia internacional en Portugal, Andorra, Colombia y recientemente también en Estados Unidos. Lo que hace especial a Nunsis Group es que cubrimos ampliamente las vertientes de la digitalización, desde infraestructuras, cloud, comunicaciones, industria, audiovisuales, RP, hasta consultoría, desarrollo y, por supuesto, ciberseguridad y servicios gestionados, que es donde vamos a poner hoy el foco. Y aquí quiero destacar un punto clave que nos diferencia: la sinergia entre nuestros servicios de SOC y NOC. Esta combinación nos permite ofrecer servicios gestionados que facilitan la optimización en la respuesta ante un incidente, pudiendo escalar eficazmente al grupo resolutor más especializado de una manera ágil y rápida. Dentro del área de ciberseguridad contamos con un amplio portfolio de servicios. Desde nuestro SOC Eriscert proporcionamos una monitorización continua por nuestro centro de operaciones de seguridad, tanto en entornos IT como en entornos OT. Detectamos y analizamos comportamientos anómalos, despertando las alertas correspondientes y activamos protocolos de contención en 24/7.
identificamos esos ataques en sus primeras fases gracias a herramientas avanzadas como las que vamos a ver enseguida con SentinelOne. Intervenimos cuando ocurre un incidente real, minimizando el daño y recuperando la operativa, gestionando la remediación técnica y documental. Podemos, si lo precisáis, investigar el ataque para entender qué ocurrió, cómo ocurrió y qué información pudo verse comprometida. Y monitorizamos fuentes globales y específicas para anticiparnos a campañas activas, industrias objetivo, vulnerabilidades emergentes. Somos miembros fundadores de la Red Nacional de SOCs, siendo miembros Gold, que demuestran la alta participación y actividad en dicha red. También podemos proteger la huella digital de la organización, monitorizando la dark web, fuga de credenciales, suplantación de marca o dominios fraudulentos. Y bueno, llevamos también a cabo una identificación continua de los puntos débiles y priorización basada también en riesgos para reducir la superficie de ataque. Con respecto a prevención y protección, pues podemos fortalecer toda la infraestructura antes de que ocurra un incidente. Para ello, podemos ayudar realizando test de intrusión y TOT, testings. Simulamos ataques reales para identificar vulnerabilidades técnicas y de configuración, sistemas, redes, aplicaciones y equipos, entornos industriales. Y podemos realizar también ejercicios más profundos de Red Team con simulaciones avanzadas, donde atacamos a la organización como lo haría un ciberdelincuente, evaluando detención, respuesta bueno, y la resiliencia global, ¿no? Y llevamos a cabo, por supuesto, proyectos de implantación de soluciones de ciberseguridad como EDR, XDR. Vamos a ver hoy protección de correo, gestión de identidad privilegiada, accesos privilegiados, gestión de identidades. Desde el punto de vista también del gobierno y de la estrategia, ofrecemos servicios orientados a definir e implantar la estrategia de seguridad alineada con el negocio y las normativas, implantando planes directores de seguridad donde definimos, ¿no?, la hoja de ruta y la madurez actual con las acciones prioritarias para elevar el nivel de ciberseguridad. La externalización de las figuras clave en seguridad y protección de datos como el CISO o el DPO con un equipo experto que actúe como parte de vuestra organización, lo podemos poner también a vuestro servicio. Podemos montaros una oficina de seguridad de la información, OSI, donde os ayudemos a definir el gobierno, procesos y políticas para estructurar y mantener el sistema de seguridad. Y dentro de ese ámbito también os ofrecemos planes de concienciación con formación, simulación de phishing, campañas educativas para minimizar el riesgo humano y no olvidemos, sigue siendo el vector número uno, no puede ser de otra manera. En el ámbito de riesgo y cumplimiento aseguramos también que la organización cumpla las regulaciones y gestione adecuadamente sus riesgos, y ahí os podemos acompañar en la implantación, en la educación, la auditoría o certificación de normativas clave de seguridad, de continuidad, ¿no?, como ISO 27001, Sistema Nacional de Seguridad, NIS2, DORA, la ISA 62443 del ámbito industrial. Y ahí os podemos también asesorar en la adecuación a la normativa de protección de datos, incluyendo análisis de impacto, brechas, gestión documental. Esto y lo anterior, además, apoyados con herramientas de producto propio de ciberseguridad. Podemos ofreceros el diseño de estrategias de continuidad operativa, recuperación de desastres, análisis de impacto, en fin, por supuesto también lo que es la parte de gestión de riesgos con proveedores tan importantes ahora en marcos como NIS2 o DORA, pues, ¿no?, evaluando y clasificando, ¿no?, los riesgos derivados de terceros. Pero sobre todo apostamos por soluciones que realmente aporten protección real, y aquí es donde SentinelOne es una pieza estratégica, como comentaba antes Carlos, para Nusis Group. Nusis es un partner estratégico con el nivel elite de SentinelOne, máxima categoría de partnership, y esto para vosotros significa que contamos con equipos altamente certificados, con experiencia en implantaciones de gran escala, y tenemos la capacidad de ofrecer un servicio integral, desde el despliegue hasta la operación diaria, la optimización continua de la plataforma, integrándola en servicios como MDR o en nuestro sistema de alertas de nuestro SOC. SentinelOne se ha convertido para muchos de nuestros clientes en el pilar central de su estrategia de protección, gracias a su capacidad de detección, esa respuesta autónoma impulsada también por inteligencia artificial. Y ahora, para entrar en materia, voy a dar paso a la parte más interesante, que es la presentación de Gastón Zubillaga, como presentaba antes, ingeniero de soluciones de SentinelOne, que nos mostrará cómo esta tecnología protege a las organizaciones frente a amenazas
cada vez más rápidas y sofisticadas, ayudándose de su gatito que ha, que ha aparecido por ahí, Gastón. Os invito a que toméis nota, que hagáis preguntas y que aprovechéis este tiempo de verdad para entender cómo Sentinel One pues, puede encajar en vuestro día a día, mejorar vuestras capacidades de protección y ayudados por un socio tecnológico como Nusis Group. En la parte de preguntas y respuestas nos acompañarán Alberto y Vicente para aclarar cualquier duda que pueda surgir y que pueda complementar a Gastón. Pues nada, muchas gracias, Gastón. Adelante, la audiencia es tuya. Gracias, Juan. No sé, Carlos, si quería decir unas palabras antes o ya me meto en la Sí, presentación. no, podemos entrar. Obviamente es lo que nos dé tiempo a hacer en estos minutos y posteriormente ya cualquier duda, cualquier cosa más demo en profundidad, estamos a vuestra entera disponibilidad. O sea que lo he dicho anteriormente, muchas gracias por la oportunidad. Estamos trabajando a lo largo de ancho de todo el país en un montón de oportunidades conjuntas. Y sí que es verdad que ha habido ahora con el tema de un par de adquisiciones de empresas como son Prom Security y Observo AI, se abre el scope incluso más todavía de las cosas que podemos hacer con lo que comentaba Juan de la inteligencia artificial. Pero bueno, no le quito minutos a Gastón, que es la parte interesante, así que muchas gracias a todos. Gracias, Carlos. Voy a compartir. Bueno, pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias nuevamente a todos por asistir el día de hoy a nuestro webinar. Vamos a comenzar con la presentación. Voy a hacer un breve repaso sobre algunas de nuestras soluciones, nuestros productos, para luego pasar inclusive a una demo pequeña en la consola para que vean un poco más en detalle acerca de lo que son nuestras soluciones. A manera de introducción, ¿qué es lo que encontramos hoy en día en el campo de la ciberseguridad? Por empezar, una seguridad fragmentada, equipos a veces dispersos, un equipo del SOC que no cuenta con todos los recursos, herramientas dispares, herramientas heredadas por otros equipos, otros management y demás, herramientas que quizá no se integran, no nos permiten en este caso accionar en forma moderna, responder en forma moderna, lo que dificulta sobre todo la respuesta frente a los incidentes y sobre todo la detección temprana. Otra cosa que estamos observando hoy en día más y más es la evolución que tienen nuestros adversarios, los grupos de hackers y demás, grupos que ya empiezan ellos mismos a utilizar herramientas de inteligencia artificial, modelos LLM sin restricciones. Pensemos, por ejemplo, en un chat GPT al que uno le puede pedir o le puede solicitar que le cree un script para hacer daño, un script para encriptar archivos, un script para pedir, en este caso, algo a alguna empresa y demás, cosas que desde un lado moral quizás no están hoy en día restringidas por herramientas como ChatGPT, pero estos mismos adversarios ya cuentan con este tipo de herramientas, lo que hace que justamente tengamos que empezar a combatir inteligencia artificial con inteligencia artificial. Por último, restricciones en cuanto a los recursos, equipos a los que se les pide hacer más con menos recursos, más con menos tiempo, lo que hace que muchas veces dichos equipos se encuentren con cansancio, que los analistas tengan estrés, que los analistas piensen muchas veces en abandonar sus puestos o abandonar la ciberseguridad por completo. Del lado de SentinelOne es que justamente presentamos nuestra herramienta, nuestra consola unificada, desde la cual justamente vamos a poder responder frente a todos estos desafíos, a estas amenazas, utilizando inteligencia artificial, utilizando una plataforma unificada para todo lo que es la seguridad tanto de los endpoints, la parte en la nube, que si bien no va a ser nuestro foco el día de hoy, no está de más mencionar que también contamos con una solución de seguridad muy completa y muy integral para todo lo que tiene que ver con infraestructura en la nube, infraestructura o máquinas virtuales que vivan, por ejemplo, en proveedores en la nube y demás. Una herramienta que nos va a permitir adelantarnos a los ataques, realizar investigaciones más rápidas, más sencillas, utilizar inteligencia artificial como un aliado, como un analista más, si se quiere, dentro de nuestra plataforma. Poder mejorar como consecuencia el trabajo de nuestros analistas y agilizarles todo lo que tiene que ver con su día a día. SentinelOne es una plataforma o una solución que desde el año 2013 ya venía con la inteligencia artificial integrada en sus productos. Fuimos de los primeros fabricantes, en este caso, en
ofrecer a los clientes modelos de comportamiento en base a inteligencia artificial, en base a algoritmos de machine learning. Una empresa que en el año 2020 ya contaba con 24 patentes en la parte de seguridad para inteligencia artificial o inteligencia artificial para la seguridad, depende cómo uno lo vea. Y vamos camino, paso a paso, a convertirnos, si se quiere, en una plataforma, en un SOC autónomo, justamente, permitiéndole a nuestros clientes, permitiéndole a aquellos que utilizan nuestras herramientas, operar de una forma más ágil y más óptima. Vamos a pasar ahora a comentar algunas de nuestras soluciones, de nuestras funcionalidades, pasando desde el lado del endpoint a lo que es el SIEM, un poco de XDR y demás. Empezando por el endpoint, esta es un área en la que SentinelOne es líder indiscutido en el mercado, dicho por Gartner, dicho por Mitre, permitiéndole a nuestros clientes operar en forma segura y ágil frente a distintas amenazas, agilizar todo lo que tiene que ver con el threat hunting, por ejemplo, desde una consola unificada, desde la cual vamos a poder detectar y responder frente a las amenazas. Y no solo detectar información que provenga en base a nuestros productos, sino integrarnos con herramientas de terceros, por ejemplo, para tener un panorama mucho más global en cuanto a todo nuestro ambiente, ya sea de ciberseguridad o no. Todas estas herramientas que van a permitir, en este caso, mejorar la eficiencia de los analistas y darles el tiempo que realmente necesitan para priorizar los objetivos más importantes. SentinelOne va a ir más allá del endpoint en este caso. Gracias a los algoritmos justamente de inteligencia artificial y machine learning, vamos a poder detectar en forma temprana todo lo que tenga que ver con amenazas sospechosas, amenazas maliciosas, todo en tiempo real, con un agente además que nos va a permitir en forma unificada correlacionar información que provenga tanto del endpoint que estamos protegiendo como información que provenga de aplicativos de terceros. Integrarnos, por ejemplo, en una misma plataforma con Entra ID, integrarnos con Okta, integrarnos con distintos aplicativos para obtener información y poder correlacionar toda esa información. Todo esto nuevamente en una velocidad o en una forma mucho más ágil, gracias justamente a la inteligencia artificial que hoy en día vamos a tener embebida dentro de la consola. En base a lo que es nuestra protección y la detección, vamos a poder protegerlos frente a malware, frente a ransomware, frente a distintos tipos de amenazas, en este caso en forma ágil, poder conocer alertas, no solo en cuanto al endpoint, sino por ejemplo en lo que tiene que ver con las soluciones de identidad, integrarnos en forma sencilla mediante un solo agente unificado con, por ejemplo, Entra ID, con un on-premise Active Directory, para poder conocer, en este caso, un assessment, un resultado en base a las investigaciones que haga la gente sobre lo que es nuestra postura, en lo que tiene que ver tanto con las alertas en el endpoint, pero también las malas configuraciones en justamente las soluciones de identidad. Poder detectar con modelo de inteligencia artificial el comportamiento, en este caso, de un ransomware o un malware. A mí siempre me gusta hacer la analogía entre buscar la cara de alguien o buscar cómo se comporta. Si solo nos enfocamos en buscar la cara de alguien, nos vamos a perder muchas otras caras, en este caso, que se están comportando de la misma forma y deberíamos estar detectando. Con el caso de la ciberseguridad pasa lo mismo. Podemos en este caso buscar la firma o un archivo, podemos buscar la firma SHA-1, SHA-256, un hash y demás, pero lo importante realmente, más allá de las detecciones que sean estáticas o en base a reputación, va a ser poder detectar el comportamiento, patrones, ¿sí? Esto nos va a permitir tener una detección mucho más global y más unificada en todo lo que tiene que ver con amenazas, tanto estáticas como dinámicas. De ahí la parte del detectar justamente el comportamiento. Otra opción que vamos a tener es poder customizar, en este caso, nuestras reglas que tengan que ver con las amenazas o la investigación de amenazas. SentinelOne va a ofrecer en su plataforma una librería de detecciones que nos va a permitir justamente poder activar o convertir ciertos eventos o reglas en alertas en forma automática. Cuestiones que vamos a ver en un ratito nada más en la consola. Y por supuesto, poder contar con el mismo agente con las actualizaciones que SentinelOne vaya lanzando para sus productos. En cuanto a las opciones que vamos a tener en cuanto a respuesta o remediación,
Una de las más interesantes quizá, de las cuales Sentinel-One es un líder, es la opción de poder realizar un rollback con un solo clic. Hablamos, por ejemplo, de en forma automatizada o en forma manual poder volver el equipo a un estado anterior antes de que ocurriese la amenaza. Para de esa forma poder volver el tiempo atrás en casos quizá más destructivos, como puede llegar a ser un ransomware, el cual suele encriptar los archivos en un ordenador. Poder visualizar además los ataques con Storyline, otra funcionalidad patentada por Sentinel-One que vamos a ver también en la consola, que nos va a permitir ver en forma gráfica toda la cadena de eventos desde el inicio al fin, ver cuáles han sido los comandos que han sido ejecutados, cuáles han sido los aplicativos, todo lo que ha invocado, por ejemplo, un malware, y poder conocer en más detalle qué es lo que ha ocurrido desde principio a fin. Además, poder correlacionar y priorizar alertas. Como mencionaba anteriormente, nos vamos a poder integrar sin ningún problema con aplicativos de terceros y de esa forma poder correlacionar alertas que provengan tanto de nuestro agente como las integraciones con estos aplicativos de otras empresas. Y obviamente poder automatizar estas respuestas, poder decir y configurar desde la misma consola para que en forma automática se realicen ciertas acciones de remediación sin ninguna intervención del usuario o en este caso del analista que esté configurando o seteando la consola de Sentinel-One. Todo esto lo vamos a poder hacer mediante un agente unificado y liviano. Liviano en cuanto a los recursos. El agente de Sentinel-One es un agente que no ocupa casi recursos en cuanto a lo que tiene que ver con la memoria RAM o el consumo de la CPU. Vamos a poder combinar aparte en este agente unificado todo lo que tenga que ver con la protección en cuanto a la seguridad para el endpoint, la seguridad para la identidad, la seguridad para cargas de trabajo en la nube, la seguridad, por ejemplo, para un contenedor en Docker y demás. Un soporte muy grande para lo que tiene que ver con los sistemas operativos. Ir, por ejemplo, tan lejos como, por ejemplo, ir a un Windows XP, a un Windows Server 2008. Un agente que es seguro por diseño, en este caso, un agente que no va a permitir, gracias a, por ejemplo, herramientas o funcionalidades como el anti-tampering, que el usuario final deshabilite el agente, que algún atacante modifique los binarios del agente, que el atacante quiera borrar, por ejemplo, los volume shadow copies que se realizan justamente para permitir el rollback y volver a un estado anterior, poder con el mismo agente recibir todas las actualizaciones, en este caso que ofrece Sentinel-One en forma periódica, en base a las distintas reglas de detección que va lanzando al mercado. A forma de resumen, nada más, todo lo que hablé anteriormente en cuanto a lo que nos va a ofrecer, en este caso, lo que es la seguridad para el endpoint. Un agente unificado, liviano, eficiente, que permita detectar en forma temprana, casi en tiempo real prácticamente, modelos de comportamiento de inteligencia artificial para detectar patrones, para detectar patrones y comportamientos, además que vamos a poder correlacionar con la página de Mitre para poder entender cuáles son las técnicas, las tácticas que están utilizando los adversarios en los distintos ataques. Nuestro propio agente de inteligencia artificial, Purple AI, que nos va a permitir investigar distintas cuestiones, hacer un threat hunting mucho más eficiente, nos va a permitir además contar con un resumen en cada una de las alertas y eventos que nosotros tengamos en nuestra consola. La tecnología de Storyline para poder ver en forma gráfica de principio a fin lo que ha ocurrido, el rollback en un solo clic y, como había mencionado anteriormente, el soporte amplio, en este caso, para prácticamente todos los sistemas operativos, desde Windows a Mac o Linux. Vamos a pasar ahora a lo que es nuestro SIEM. El término SIEM, como muchos sabrán, ya tiene varios años en el mercado, casi 20 años de hecho, y la realidad es que no ha logrado quizás mantenerse a ritmo de los desafíos a los que tenemos hoy en día en el mercado. De todas formas, nuestra solución nos va a permitir, en este caso, tener una visibilidad amplia en lo que tenga que ver con eventos, registros y logs que se vayan ingestando en la plataforma, poder construir reglas de detección y convertir dichas reglas en alertas en forma automática. Todas estas cosas que nos van a permitir justamente mejorar todo lo que tiene que ver con la productividad de los analistas para que no pierdan tiempo innecesario creando sus propias reglas, por ejemplo, aprendiendo la sintaxis del Power Query para hacer las búsquedas y demás. Si vemos
cómo ha sido, por ejemplo, en los últimos 10 años la evolución en lo que tiene que ver con el SIEM y los datos, vemos que la innovación en lo que tiene que ver con el SIEM se ha mantenido casi en forma estática. Un SIEM al día de hoy prácticamente lo que hace en líneas generales es ingestar datos y luego hay que ver, dependiendo del fabricante, qué se puede hacer con estos datos. Pero es otra realidad que, además de esto, los datos empiezan a aumentar casi en forma exponencial, de la misma forma que aumentan los ataques. Los ataques empiezan a aumentar casi 30% en forma anual todos los años. Los ataques también empiezan a aumentar cada semana. Y la información que ingestamos o que podemos ingestar también vemos que empieza a aumentar casi en forma exponencial. Se dice que para 2028, en total, en toda la esfera global de datos en IT, va a llegar a los 394 zettabytes. No estoy ni seguro cuántos son zettabytes, pero son varios decenas, miles de millones de gigabytes, ¿sí? Es una información o una cantidad de datos muy, pero muy grande. Para lo que es, para potenciar justamente nuestro SIEM, vamos a contar con nuestro Data Lake. Además de potenciar el SIEM, va a potenciar nuestro EDR, nuestro XDR y nuestras analíticas también en la consola. El Data Lake nos va a permitir, en este caso, una ingesta simplificada de datos gracias a el marketplace gratuito que se encuentra en la consola, desde donde vamos a poder integrarnos en forma rápida, muchas veces directamente mediante APIs o una configuración muy pero muy sencilla, ingestar todos estos datos. En caso de que no tuviésemos la integración en el marketplace, poder crear de todas formas una integración en forma customizada, de esa forma pudiendo integrarnos con datos de distintos fabricantes de cualquier fuente, poder realizar un análisis también avanzado una vez que tenemos la información. Análisis que podemos hacer, por ejemplo, con herramientas como Graph Explorer, que también nos va a permitir en forma gráfica poder correlacionar distintos datos de distintos aplicativos, poder realizar automatizaciones, esto un poco más relacionado a la herramienta de Hyper Automation que voy a mencionar más adelante, pero de esta forma poder automatizar flujos de trabajo para que en el momento en que se detecte una amenaza, que se detecte una vulnerabilidad, poder justamente automatizar distintas tareas que de lo contrario se realizarían en forma repetitiva y en forma manual día a día, poder acelerar todo lo que tiene que ver con el threat hunting y la investigación, hacer consultas justamente a nuestro agente de Purple AI en lenguaje natural, para luego obtener los datos que estamos buscando sin necesidad de conocer cuál es la sintaxis que tenemos que justamente meter en la consola o que aprender. Y por último, una retención de datos a largo plazo, ofreciendo cuestiones tan básicas como una retención a 14, 30 días para ir ya a meses, 1, 2, 3, 4, 5 años, de una forma efectiva y con un costo sostenible. Pasando a lo que es ahora XDR, el XDR nos va a permitir justamente integrarnos o actuar con eventos que provengan más allá de lo que es el endpoint, más allá de lo que es el agente que se instala en el endpoint que queremos proteger, ¿no? Vamos a poder integrarnos con, como había dicho anteriormente, con distintas fuentes para poder simplificar todo lo que tiene que ver con la detección y la respuesta frente a amenazas. Amenazas que se ejecuten en el endpoint en particular, amenazas que se realicen en Entra ID, alguna mala configuración en otra plataforma y demás. Vamos a poder realizar entonces todo lo que tiene que ver con el threat hunting en nuestra única consola, haciendo en este caso uso de la barra de búsqueda para realizar, en este caso en forma manual, creando la sintaxis que nosotros necesitamos para buscar lo que estamos encontrando, poder hacer un filtro en cuanto a la información que queremos encontrar, sea el EDR o la parte de XDR, hacer un filtro en cuanto a las fuentes, una vez que nos integremos con distintas plataformas, poder hacer consultas, en este caso, en lo que tenga que ver con un Google Workspace, con un Entra ID y demás, y distintas formas para justamente poder encontrar los eventos o los registros o logs que estamos buscando. Vamos a poder hacer distintas búsquedas en este caso, como por ejemplo buscar una firma o un hash, poder buscar alguna línea de comandos, algún comando que se haya ejecutado en los equipos, hacer algún rastreo de lo que tiene que ver una dirección IP, tanto de origen como destino, y distintos otros campos que vamos a poder justamente consultar a la hora de realizar una investigación de las amenazas.
En cuanto a la respuesta, en cuanto a la parte del XDR, en cuanto a la respuesta, vamos a tener distintas acciones que vamos a poder ejecutar tanto en los dispositivos como en las plataformas como las que estemos integradas. Algunas de las más usuales, agregar, por ejemplo, alguna firma, un blocklist para que no se pueda ejecutar en el futuro, agregar exclusiones para poder permitir la interoperabilidad entre distintas plataformas y SentinelOne, desconectar un equipo de la red, correr un script, que ahora lo voy a mostrar en la siguiente diapositiva, y por qué no, descargar en este caso el archivo que ha ejecutado la amenaza para un posterior análisis forense. En cuanto a la ejecución de un script, el script nos va a permitir en este caso poder realizar tareas tanto de recolección de datos como tareas que tengan que ver con realizar una acción en el dispositivo. Si hablamos de recolección de datos, vamos a tener la parte de Forensics Collection, que nos va a permitir justamente recolectar información de los procesos, de los usuarios en el dispositivo, recolectar información de lo que tenga que ver con distintos artefactos que estén viviendo justamente en el endpoint. Y por qué no, la opción de correr un script en forma customizada. Si tenemos un script realizado en PowerShell, podemos realizar distintas acciones como pueden ser rotar una contraseña en un Windows, poder instalar un aplicativo, por qué no parchar un aplicativo que esté vulnerable, y todo esto tanto en forma automática como manual, en forma masiva como individual. Otras cuestiones que van a tener que ver con la respuesta, como había mencionado anteriormente, poder poner un dispositivo en cuarentena en forma automática, poder desconectarlo de la red, utilizar nuestra herramienta de Hyper Automation justamente para poder crear flujos automatizados, customizados, que quizá no encontremos en forma nativa en la consola, lo que nos va a permitir una gama muy amplia de las acciones que vamos a poder realizar con estos aplicativos con los cuales estemos integrados. Otra funcionalidad muy interesante va a ser la de reglas de detección que había mencionado anteriormente. Una vez que nosotros nos ingestemos la información o estemos ingestando distintos eventos de distintas plataformas, como por ejemplo en este caso Google, vamos a poder crear alertas en base a los distintos eventos que nosotros encontremos en nuestro ambiente. Una vez que nosotros creamos el query o mismo utilizamos queries de reglas ya pre-creadas en la consola, vamos a poder convertir este evento en particular. En este caso se trata, por ejemplo, de un log de audit en Google que está deshabilitado. Una vez que ocurra este evento en nuestra consola, poder habilitar esta regla y que esto se convierta en forma automática en una alerta. Poder correlacionar, en vez de hacer un evento único, poder correlacionar distintos eventos para justamente tener un control un poquito más versátil en cuanto al evento o a la serie de eventos que queremos convertir en alertas. Y por qué no, poder programar estas reglas para que únicamente se evalúen en distintos intervalos de tiempo. Como parte de la como parte de la librería de detección de estas reglas, vamos a contar ya en la plataforma con distintas reglas que vienen predefinidas, en este caso por SentinelOne, en base a distintos productos que podamos ingestar en nuestra consola. Dichos eventos vamos a poder hacer un clic, por ejemplo, y conocer cuál es la lógica detrás de estos eventos, para de esa forma entender por qué esto puede llegar a ser una alerta para nosotros, por qué esto sería una situación o un evento maligno, y de esa forma poder decidir si habilitamos esto para convertirlo automáticamente en una alerta en la consola. Voy a hacer por último dos menciones a dos de los productos, sin embargo ya lo he mencionado anteriormente. Uno es Purple AI. Purple AI viene a ser las veces de un chat GPT en nuestra consola. Un agente de inteligencia artificial, el cual nos va a permitir o le va a permitir, por ejemplo, a los analistas utilizar lenguaje natural para hacer distintas consultas, distintas preguntas en base a todos los eventos que nosotros estemos ingestando en nuestra consola. Si ingestamos eventos de Entra ID, poder hacer una consulta sobre eso. Si hacemos una ingesta de eventos de Okta, poder hacer una consulta sobre eso. Todas estas cuestiones que nos van a permitir justamente acelerar o facilitar todo lo que tiene que ver con el threat hunting, para que de esa forma los analistas no pierdan tiempo en crear justamente las queries que hablábamos anteriormente, para las cuales necesitamos conocer cuáles son las sintaxis
y la documentación en base a esto. De esa forma, dejarle toda esa parte a la gente de inteligencia artificial para que nosotros únicamente nos encarguemos de hacer preguntas y obtengamos los resultados que estamos buscando. Por último, antes de pasar a la consola, mencionar lo que es Hyperautomation. Hyperautomation, para aquellos que no lo conozcan, vendría a ser las veces de un SOAR, con la diferencia de que en este caso no estamos necesitando conocimientos ni intermedios ni avanzados de programación. Es una herramienta que nos va a permitir crear flujos de trabajo en forma automatizados en base a distintos eventos, utilizando, por ejemplo, lógicas del tipo: si ocurre esto, hace esto; si no ocurre eso, hace esto, esto y esto, creando en este caso bloques que podemos arrastrar directamente a la plataforma con distintas acciones. Pensemos, por ejemplo, como disparador: se detecta una amenaza, se detecta una vulnerabilidad, se detecta una mala configuración en Amazon. En respuesta, yo creo una acción. ¿Qué acción puede ser esa? Por ejemplo, agregar una lista de IPs a la lista negra de un firewall de Palo Alto, crear un canal en Slack, suspender un usuario en Okta, revocarle la contraseña, conectarnos con Entra ID para suspender el usuario en Entra ID. Siempre y cuando estas herramientas de terceros tengan los APIs expuestos, como suele ser hoy en día con las herramientas cloud, nos vamos a poder integrar con dichas herramientas para realizar todo tipo de acciones en forma automática. Ahora sí, antes de seguir con la presentación y los dos productos que me quedan, quería pasar a lo que es la consola. Para los que no la conozcan, esta es la consola de SentinelOne. Vamos a tener en principio un dashboard. Se ve la pantalla, ¿no? Sí, Gastón, sí. Perfecto. Vamos a tener en principio un dashboard donde vamos a poder conocer en tiempo real toda la información que tenga que ver con las amenazas, que en este caso que está ingestando la consola de SentinelOne. En este caso, lo que vamos a mostrar el día de hoy es una amenaza, una serie de sucesos, en este caso, que se sucedieron, en este caso, por un grupo de hackers en Estados Unidos. Esto ocurrió hace 2 años y tuvo un gran impacto en Las Vegas, en varios casinos, causando decenas y cientos de millones de dólares en pérdidas. El ataque en este caso consistía o empezaba mediante la llegada de un correo electrónico mediante una campaña de phishing y luego mediante distintas tácticas, distintas técnicas de estos atacantes iban entrando o intentando entrar en lo que es los distintos sistemas de la compañía. Vemos, gracias a las integraciones justamente que tenemos con aplicativos de terceros, que podemos inclusive detectar lo que es el ataque de phishing. Esto mediante la integración, por ejemplo, que tenemos con Proofpoint. O, por ejemplo, integrarnos con el aplicativo de Palo Alto y poder ver amenazas justamente en esa plataforma. Además de todas las distintas funcionalidades que tengamos, por ejemplo, desde el lado del SentinelOne, para la parte del EDR, para la parte de la nube o la parte de las identidades. Haciendo clic, por ejemplo, en la amenaza de phishing, vamos a poder conocer, como les había mencionado anteriormente, un resumen en lenguaje natural de lo que es este tipo de amenaza, en este caso generado por el agente de inteligencia artificial, conociendo, por ejemplo, cuál es el clic al que hizo, en este caso, clic el usuario, y poder conocer distintos tipos de información en cuanto a este tipo de amenaza. Si, por ejemplo, vamos ahora a otro de las alertas detectadas, en este caso un posible ransomware, vemos nuevamente el resumen de la inteligencia artificial en base a este tipo de ataque, más allá de toda la información técnica que tenga que ver con el dispositivo, el usuario, el tipo de detección, en este caso que se realizó. Estamos hablando de una detección en forma dinámica, ya que es una sucesión de eventos que ocurrieron en este caso en el dispositivo. Como les comentaba anteriormente, ya que nos podemos, en este caso, integrar en forma automática con la página de Mitre, vemos más de 20 indicadores, en este caso, que nos están diciendo con un grado de confianza lo suficientemente alto que esto se trata efectivamente de un ransomware por todas las técnicas y tácticas que en este caso el atacante intentó realizar en el equipo. Haciendo clic en Storyline, por ejemplo, vamos a poder conocer en forma gráfica, como les había mencionado anteriormente, de principio a fin cuáles fueron todos los eventos, los comandos y los procesos que se utilizaron. Esto comenzó, por ejemplo, mediante un ataque, un movimiento lateral de un equipo a otro.
Luego se sucedieron distintos comandos, distintos procesos, inclusive procesos nativos, en este caso del sistema operativo Windows. Vemos, por ejemplo, un ejemplo de persistencia, ya que Storyline nos permite ver cuál es toda la línea de comandos que se ejecutó y vemos claramente que se utiliza, por ejemplo, en este caso, el Schedule Task de Windows para que en este caso el ataque sea persistente, inclusive a lo largo de reinicios en el ordenador. Si quisiésemos conocer, por ejemplo, más información acerca de esto que ha detectado nuestra plataforma de SentinelOne, podemos ya sí, en este caso, ir a lo que es el agente de inteligencia artificial Purple AI y hacer preguntas como, por ejemplo, esta. Le estaría pidiendo en este caso que me encuentre todos los logins que han ocurrido en Okta, fallidos o no, del usuario Jan, que es el usuario al que le había llegado en este caso el correo de phishing, y vamos a ver cómo el agente de inteligencia artificial convierte esta pregunta automáticamente en la sintaxis de Power Query que yo tendría que crear en forma manual para hacer esta investigación en forma manual como se hacía hasta no hace mucho tiempo. Vemos que nos genera en este caso todos los resultados en base a todos los intentos de login, fallidos o no, de este usuario. Rápidamente podemos descubrir que estos intentos de login se han ocurrido en distintas ciudades con una diferencia de tan solo segundos. Esto es lo que se conoce, por ejemplo, como viajes imposibles. Usuarios que no pueden estar logueados con tan poca diferencia de tiempo en distintos países o en distintas ciudades. El agente nos va a presentar además un resumen de lo que ha encontrado aquí y yo podría ir y decirle además que me genere un resumen de lo que ha ocurrido aquí para enviar por correo electrónico, por ejemplo, a algún manager o a algún líder del equipo. En este caso nos va a decir todo lo que ha ocurrido y tenemos el resumen listo justamente para ser enviado. Esta es la facilidad justamente que nos va a permitir el agente de inteligencia artificial que tenemos embebido en la consola. A la hora de realizar justamente las mitigaciones, como les mencionaba anteriormente, mediante un solo clic podemos realizar todas las mitigaciones necesarias, incluyendo el rollback justamente para volver el tiempo atrás antes de que ocurriese el ataque. Y de esta forma se realiza la mitigación en el equipo, ¿sí? Esto para que tuviesen más que nada en mente lo que es nuestra plataforma, cómo podemos responder frente a amenazas y cómo la gente de inteligencia artificial nos empieza a ayudar justamente a realizar investigaciones que antes nos llevarían minutos, horas o días. Voy a pasar nuevamente a la presentación y solo comentarle acerca de dos productos que SentinelOne ha adquirido en las últimas semanas o meses. El primero de ellos es Observo. Observo AI es una plataforma de pipeline de datos. Para los que no conozcan qué es una plataforma de pipeline de datos, es simplemente un conjunto de herramientas y procesos que permiten en forma automatizada poder ingestar datos para luego procesarlos, para luego reducirlos, optimizarlos justamente y luego enviarlos al destino que nosotros querramos. Lo interesante de esta plataforma va a ser que más allá de poder ingestarnos con cualquier tipo de fuente, vamos a poder incluso enviar la información no solamente a lo que es el SIEM de SentinelOne, sino a distintos otros proveedores. Pero la magia, si se quiere, lo más importante va a ocurrir aquí, dentro del pipeline. Es dentro del pipeline donde van a ocurrir todas estas técnicas, estas herramientas para justamente obtener reducciones en cuanto a lo que es la ingesta original, pasando, por ejemplo, en este caso, de 3 terabytes de información a 680 gigabytes. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Optimizando la información, reduciendo duplicados, removiendo duplicados, liberando o removiendo todo lo que tiene que ver con ruido en los logs. Sabemos que muchas veces traemos logs sin importar lo que está viniendo, pero la realidad es que si uno no procesa correctamente y optimiza esos datos, estamos hablando de cada vez más y más información, como hablábamos anteriormente. Poder detectar, por ejemplo, anomalías en la información que estamos trayendo mediante justamente algoritmos de machine learning que tiene la plataforma de Observo.
poder detectar en forma automática si en los logs está viniendo una tarjeta de crédito, un número de seguridad social, algún dato que debería ser muy sensible, que no debería llegar justamente a destino final. Poder hacer búsquedas en el Data Lake de Observo, de la misma forma que yo estaba haciendo preguntas recién a Purple AI, poder preguntar si había algún error en algún tipo de ingesta, en algún tipo de las fuentes que hemos ingestado, y poder además enriquecer los datos, poder agregar en forma automática, ni bien llegan los logs de las distintas fuentes, agregar algún campo, como por ejemplo la información geográfica en base a la IP y distintos otros campos o registros que vamos a poder enviar luego al destino final. Por último, y ya con esto voy terminando, comentar de la parte de Prompt Security. Prompt Security es otra empresa que ha adquirido SentinelOne en las últimas semanas y viene a ser las veces, para decirlo en forma sencilla, una mezcla entre un CASB y un DLP, un Data Loss Prevention, en este caso para inteligencia artificial. Hablábamos antes de la inteligencia artificial para combatir las amenazas o cómo los grupos de ataque utilizan las herramientas de inteligencia artificial para realizar sus ataques. En este caso, hablamos de una herramienta de seguridad para inteligencia artificial que va a permitir que los empleados, que los distintos desarrolladores de la empresa, por ejemplo, hagan un uso que se adhiera a las reglas de compliance de la empresa. Poder si, por ejemplo, hablamos de un empleado que está utilizando ChatGPT en su tiempo libre para realizar distintas tareas, que el empleado, por ejemplo, no incluye información de la empresa que no debería estar incluyendo, que no incluya, por ejemplo, algún dato sensible. Para aquellos desarrolladores que no incluyan en sus desarrollos algún tipo de secretos o tokens que no deberían estar siendo incluidos. De la misma forma para aplicaciones que estén desarrolladas en forma nativa para las empresas o ya pasando a cuestiones más avanzadas como servidores MSPs. Servidores MSPs que hoy en día sirven para realizar distintas tareas en forma automatizadas en distintas infraestructuras. Para poner en modo ejemplo, más que nada para la parte de los empleados, se instalaría básicamente una extensión del navegador o un agente y nosotros en la plataforma de Prompt, que va a estar luego integrada en lo que es con las soluciones de SentinelOne, poder crear estas distintas reglas para decir, con ciertas páginas no vamos a tener acceso directamente. Cuando me envíes un número a una tarjeta de crédito, lo vamos a redactar o enmascarar en forma automática para que ni siquiera llegue, en este caso, a ChatGPT, para que no llegue a Gemini, por ejemplo, y definir distintas políticas segmentadas, granulares, que nos van a justamente posibilitar que nosotros hagamos un uso de la IA en forma correcta. Sea tanto compatible con herramientas, en este caso de escritorios nativas, como puede ser Copilot, por ejemplo, o aplicaciones web. Aplicaciones web que quizás nosotros ni siquiera conocemos, pero mediante la detección que permite Prompt, poder justamente ver qué herramientas de inteligencia artificial están siendo utilizadas por los usuarios. Y por último, bueno, hacer un breve resumen, un recordatorio de lo que permite justamente la plataforma de SentinelOne. Una plataforma unificada, global, que nos va a permitir integrarnos con distintas herramientas, distintas plataformas, para luego procesar todo lo que tenga que ver con esta ingesta, integrarnos con herramientas de seguridad, ofrecer nuestras propias herramientas de seguridad a los clientes en lo que tenga que ver con la nube, en lo que tenga que ver con el endpoint, las identidades, y luego procesar toda esta información y valiéndonos justamente de inteligencia artificial para automatizar, para optimizar y para facilitar todo lo que tenga que ver con la ciberseguridad en nuestra plataforma. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gastón. No sé, Sergio, si hay alguna pregunta por el chat. Siempre hacemos ahora unos minutillos de Sí, recopilación de preguntas. sí hay una que hemos recibido, Sí, que es una pregunta que nos traslada, si nos indican si Nunsis Group ofrece servicios gestionados sobre la tecnología de SentinelOne. Y aquí comentar que nosotros desde la compañía pues ofrecemos proyectos a los clientes bajo nuestra experiencia, los años que llevamos trabajando con este tipo de soluciones, proyectos llave en mano que incluyen pues desde la implantación, gestión de incidencias de la solución, gestión de peticiones, reuniones de seguimiento periódicas con los clientes,
informes mensuales de seguimiento, también incluimos lo que es actualización de las versiones de los agentes, también una monitorización y detección de amenazas en diferentes niveles, tanto en formato 12 por 5 como 24 por 7, con esa respuesta ante amenazas y ese threat hunting. Todo esto, ¿por qué lo ofrecemos? Porque vemos que no es suficiente con que un cliente tenga una solución EDR del fabricante X. Al final, no solo es necesario comprar la licencia y tener el producto, sino que a través de un partner especialista como nosotros, pues puede tener ese expertise, ¿no? Y ese conocimiento de no solo tener la solución, sino pues, tener ese servicio gestionado que te ayude en formato 24 por 7, que si ya sabemos que los malos les encanta los viernes a las 3 de la tarde, pues su hora favorita, pues para atacar y que las empresas sufra lo que es un incidente de seguridad, una brecha. Entonces, pues nosotros estamos aquí para ponérselo más difícil, dijéramos, a los atacantes. Vale, hay otra pregunta que nos trasladan. ¿Para utilizar la IA de Sentinel es necesario pagar una licencia adicional o está incluida dentro del mismo servicio del EDR de Sentinel One? No sé, Gastón, ¿quieres comentar tú? ¿Respondo yo? No, responde vos, Alberto, que yo en cuanto a licencias tanto no manejo. Sí, dijéramos que aquí dentro del licenciamiento Sentinel One hay varios niveles. Una básica que es la que incluye creo que es la protección de los puestos de trabajo, ¿vale? Sin lo que son las capacidades del threat hunting, que son las que son necesarias pues, para realizar a través de la IA, que es el Purple AI, y es con el licenciamiento más avanzado, que es con el licenciamiento complete de Sentinel One, es el que te proporciona que puedas hacer esas series de consultas tanto para el ecosistema del EDR como si se ha hecho la ingesta de otras fuentes como Google Workspace o has incluido la ingesta de firewalls de un Palo Alto, de un Fortinet, pues para hacer esa consulta automática sobre todas las tecnologías que tengas ingestadas. No sé si hay alguna pregunta más. Si levantan mano porque les es más cómodo, les podemos habilitar micro y pueden hacer pregunta de voz, o si no tenéis ahí preguntas y respuestas. Si queréis, dejamos un par de minutos mientras vais comentando algo y así damos algo de tiempo por si se animan a escribir y si no, pues finalizamos el webinar. Para Juan, no sé comentar si si en quieres cualquier... comentar o Alberto, lo que sea, cualquiera, si queréis hacer un poquito de tiempo. Mira, tenemos otra pregunta por lo que veo aquí. Sí, Mira, dicen comentar eso, si en, nada, si en perdón cualquier Alberto. momento alguno de los asistentes pues quiere pues hacer probar la solución, hacer un trial, pues se puede poner en contacto con nosotros y se la podemos activar y podemos, desde la parte de ingeniería nuestra y de fabricante, pues podemos ayudarle a que puedan probar y valorar la solución. Vale, hay una pregunta más de un compañero. Entonces, en el pack que ofrecéis se incluye monitorización de alertas 24 por 7 y subsanación. Aquí, pues, todo esto podemos ofrecer tanto de licenciamiento como servicio gestionado y también pues, lo adaptamos a las necesidades del cliente y la volumetría. Ya sea un cliente, pues, por ejemplo, de 300 puestos, de 500, de 50, de 100, pues nosotros adaptamos los servicios pues a las necesidades del cliente y a sus capacidades. Sí, pensad que estamos muy acostumbrados, como dice Alberto, a trabajar en todo tipo de combinaciones de casuísticas de clientes en las que en algunos casos nos piden solamente detectar y avisar y escalar a su equipo. En algunos casos los clientes lo tienen todo externalizado. Pueden tenerlo externalizado con un equipo nuestro de servicios gestionados que pueda remediar. Pueden tenerlo externalizado en otro equipo de otra organización. Nosotros podemos escalar, que es decir, nosotros nos ocupamos de una manera muy procedimentada, muy documentada, de llevar a cabo el servicio de la manera que mejor encaje dentro de cada organización. ¿Podemos llevarlo todo? Sí, podemos llevar parte sí, podemos hacer de actuador, de gestor con otros proveedores, estamos muy acostumbrados en entornos de todo tipo, bancarios, en los que hay otros incumbentes y nosotros pues, nos encargamos de hacer toda esa gestión. Es decir, que
ahí el sabor que más se os acople, que mejor tenga sentido para vuestra organización, nosotros os lo podemos dar. Tenemos paquetizados servicios, pero nos adaptamos y entendemos que es la manera más lógica de trabajar con vosotros. Bien, pues sí, ¿alguna más? Sí, hay otra más, Juan. Dicen, con la licencia comercial o enterprise ya incluye la solución SIEM. Esta se la dejamos a Carlos. Carlos, ¿estás o puedes responder tú? ¿Respondo yo? Perdón, ¿cuál era la pregunta? Si con la licencia comercial o enterprise ya incluye la solución SIEM. Uy, se te ha parado. La parte de AICM ahora se me escucha, está cortado. Sí, la parte de AICM se vende ahora como un standalone. En la parte de commercial no incluye toda la parte de AICM, ¿verdad, Gastón? Sí, 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 Eso es. AI SIM sería un add-on. No sé si con Complete se incluiría algo de AI SIM. Creo que sí, Sí, pero se vende también con- como un add-on. sí, con Complete van incluidas una ingesta de 10 gigabytes, si no me Sí. equivoco, que es lo que viene incluido por defecto, pero perdón por el ruido de fondo. No, no, no te Y, preocupes. y es lo que viene, y luego si no, es un SKU aparte, el AI SIM. ¿Mm? Sí. Pues nada, si no hay más preguntas, si os parece, chicos, damos cierre aquí al webinar, Muy bien. ¿vale? Muchas gracias a todos los asistentes, compañeros, por la asistencia y bueno, esperamos veros pronto y atender todas vuestras necesidades y ayudaros y acompañaros en este camino que nos encanta estar junto a vosotros. Eso es. Muchas gracias a Muchas todos los gracias. panelistas y muchas Venga, gracias a todos los asistentes. Nos vemos en un próximo. Venga, hasta chao. luego. Muchas gracias, buen día.